Bienvenidos a nuestro análisis a fondo sobre los ERP de código abierto. En un mercado dominado por software cerrado, el open source surge como una alternativa donde el código fuente es accesible para todos. Esto no solo significa que el software es gratuito de usar y distribuir, sino que otorga a las empresas una capacidad de personalización total. Al eliminar los costes de licencias por usuario, las organizaciones pueden reinvertir ese presupuesto en adaptar la herramienta exactamente a sus procesos internos. En el ecosistema tecnológico actual, un ERP de código abierto no es simplemente una alternativa gratuita al software propietario, es una declaración de soberanía tecnológica. Mientras que las soluciones cerradas operan como cajas negras donde el proveedor controla el esquema de datos, el ciclo de vida de las actualizaciones y el coste de salida, el open source devuelve el control total al departamento de IT. La clave reside en la transparencia del modelo de datos. Al tener acceso al código fuente, eliminamos las capas de abstracción impuestas y permitimos una auditoría real de la lógica de negocio. Pero, ¿qué significa realmente open source en el mundo empresarial? Debemos distinguir entre los diferentes modelos de licenciamiento que encontraremos en este video. Primero, las licencias puras como KPL o Apache 2.0, presentes en proyectos como ERP Next o Apache OFBs, que garantizan que el software y sus derivados permanezcan abiertos, fomentando una colaboración comunitaria sin restricciones. Segundo, el modelo Open Core, popularizado por Odoo con su licencia LGPL BB3. Aquí, el núcleo es libre, pero ciertas funcionalidades avanzadas se reservan para una capa comercial. Con un ERP open source, la empresa es dueña de su base de datos, de sus personalizaciones y de su infraestructura. Un ERP de código abierto no es solo software gratuito, es la independencia del modelo de datos. A diferencia de las soluciones SaaS cerradas, aquí el esquema de la base de datos es transparente. Esto permite realizar consultas SQL directas, integraciones mediante ETL y, lo más importante, garantiza que la propiedad de la información es 100% de la empresa. Al no haber un cifrado del código fuente, las capas de lógica de negocio pueden auditarse para cumplir con normativas de seguridad estrictas, eliminando las cajas negras donde el proveedor decide cuándo y cómo accedes a tus propios registros. La arquitectura modular es la columna vertebral de estos sistemas. En lugar de un bloque monolítico, trabajamos con hooks y controladores que permiten extender funcionalidades sin alterar el núcleo o core. Esto es vital para las actualizaciones. Si personalizas el núcleo, quedas atrapado en una versión antigua. Sistemas como Odoo utilizan la herencia de clases o como Idempiere emplea OSI para cargar y descargar módulos en caliente. Esta estructura permite que el sistema crezca de 5 a 500 usuarios simplemente añadiendo balanceadores de carga y optimizando el pool de conexiones base datos. La elección del ERP debe alinearse con el stack tecnológico de tu equipo de IT. No es una decisión solo funcional. Un sistema basado en Python como ERP Next utiliza el framework Frappe, que gestiona los esquemas de base de datos y las APIs REST. Por otro lado, un entorno PHP como Dolibar facilita el despliegue en infraestructuras web estándar. Si tu empresa maneja grandes volúmenes de transacciones financieras concurrentes, la máquina virtual de Java ofrece una gestión de memoria y recolector de basura más eficiente para procesos de larga duración, aunque a un coste de hardware superior. Odoo se basa en un potente ORM que mapea objetos de Python directamente a tablas de PostgreSQL. Su éxito radica en la facilidad para crear vistas XML y modelos de datos. Sin embargo, su modelo de negocio es híbrido. La versión Community carece de contabilidad analítica completa
y de la capa de hosting Odoo.sh. Es fundamental entender que el marketplace de Odoo es un arma de doble filo. Tienes miles de módulos, pero la calidad del código varía. Un exceso de módulos de terceros puede degradar el rendimiento del servidor y complicar las migraciones de versión de la 17 a la 18. ERP Next rompe la norma al ser un ERP dirigido por metadatos. A través de doctypes, puedes definir formularios, validaciones y permisos sin escribir una sola línea de código, ya que el framework Frappe genera la tabla en MariaDB automáticamente. A diferencia de Odoo, ERP Next incluye de serie módulos complejos como fabricación con multinivel, BOM, gestión de calidad y soporte para múltiples divisas sin coste de licencia. Su arquitectura permite actualizaciones más limpias mediante la herramienta Bench, que gestiona las dependencias y las migraciones de base de datos de forma centralizada. Apache OFBees no es un software empaquetado, sino un framework de automatización de procesos. Su núcleo utiliza un Entity Engine propio que abstrae la persistencia, permitiendo gestionar esquemas de datos masivos con total portabilidad. Emplea un motor de servicios donde la lógica se orquesta mediante definiciones XSML y Java, garantizando una separación estricta entre datos y UI. Es imbatible en e-commerce y catálogos complejos gracias a su motor de reglas escalable. Su sistema de widgets construye interfaces basadas en metadatos, asegurando consistencia en todo el modelo. Dolibar destaca por su bajo acoplamiento. Está escrito en PHP plano, lo que lo hace compatible con casi cualquier servidor Apache o Nginx. Su estructura de archivos es sencilla. Cada módulo vive en su propio directorio. Esto lo hace ideal para empresas que no quieren gestionar dependencias complejas de Python o Java. Aunque su interfaz es más tradicional, su API REST es muy sólida, permitiendo conectar aplicaciones móviles externas o e-commerce como WooCommerce de forma nativa. Es el sistema con el menor coste de mantenimiento técnico del mercado. Triton nació de un fork de Odoo, con el objetivo de priorizar la robustez técnica sobre el marketing. Utiliza una arquitectura de 3 capas y un motor que obliga a una consistencia total en los asientos contables. No permite borrar registros que tengan dependencias activas, garantizando auditorías perfectas. Es ideal para sectores donde el error humano en la entrada de datos debe ser bloqueado por el sistema. Su cliente de escritorio es extremadamente rápido para operarios que introducen miles de registros diarios, superando en latencia a muchas interfaces web. Idempiere es un ERP de clase empresarial que utiliza el estándar OSGI, Open Services Gateway Initiative. Esto permite que el sistema sea extremadamente flexible. Puedes actualizar un módulo de cálculo de impuestos sin desconectar al resto de usuarios. Al correr sobre la JVM, aprovecha el multihilo real, algo donde Python a veces flaquea. Su diccionario de aplicaciones permite cambiar la lógica de negocio y las reglas de validación en tiempo de ejecución, lo que lo convierte en un motor de procesos masivo para empresas con cadenas de suministro globales. Metasfresh es la evolución moderna de los ERP en Java. Han separado completamente el backend, Java, del frontend, utilizando una interfaz moderna basada en React.js. Está diseñado para el alto rendimiento, high throughput, procesando miles de líneas de pedido por segundo. Incluye funcionalidades avanzadas de logística como la gestión de unidades de manipulación y rutas de picking optimizadas. Es una solución de nicho para distribución masiva, donde cada segundo de procesamiento de un pedido cuenta en el margen de beneficio. Montar un ERP hoy en día sin Docker es un error estratégico. Mediante contenedores, aislamos las versiones de Python, las librerías de PDF como Bubby, KUAK-TML-TO PDF y las bases de datos. Un archivo Docker Compose.iml nos permite levantar en segundos el servidor de aplicaciones.
la base de datos PostgreSQL o MariaDB, y un servidor Redis para la gestión de caché y sesiones. Esto garantiza que el entorno de desarrollo sea idéntico al de producción, eliminando el clásico error de "en mi equipo sí funcionaba". El cálculo de recursos no es lineal. Para Odoo o ERP Next, calculamos aproximadamente 150 MB de RAM por cada worker o proceso activo de usuario. En cambio, para Idenpierre o Metasfresh, la JVM necesita un heap size mínimo de 4 GB para arrancar con solidez. No solo importa la cantidad de RAM, sino la velocidad de lectura-escritura del disco, IOPS. Un ERP realiza miles de pequeñas operaciones en disco por minuto, por lo que el uso de discos NVMe es obligatorio para evitar cuellos de botella en la base de datos. La potencia de un ERP open source se mide por su capacidad de hablar con el exterior. Sistemas como Odoo y ERP Next exponen una API JSON ERPC o REST de forma nativa. Esto permite que cualquier evento, como la confirmación un pedido en un e-commerce, dispare un webhook que automatice la creación de las órdenes y el asiento contable sin intervención humana. La ventaja es la bidireccionalidad. Podemos sincronizar inventarios en tiempo real con marketplaces externos, asegurando que el stock disponible en el almacén físico coincida milimétricamente con el mostrado en la web, evitando roturas de stock. En el código abierto, la seguridad es proactiva. Al tener acceso al código, podemos implementar capas de seguridad adicionales como la autenticación de doble factor, 2FA personalizada, o la integración con sistemas LDAP y Active Directory. Pero lo más importante es el Audit Trail o registro de auditoría. Estos ERP permiten rastrear quién, cuándo y qué valor exacto se modificó en cualquier documento, desde una factura hasta una ficha de empleado. En sectores regulados, esta trazabilidad técnica es una exigencia legal que los open source cumplen mediante logs detallados a nivel de base de datos. El motor de base de datos define el rendimiento de las consultas complejas. Odoo y Triton apuestan por PostgreSQL por su capacidad para manejar tipos de datos JSON y su robustez en transacciones ACID. ERP Next utiliza MariaDB, aprovechando su velocidad en operaciones de lectura. Para el administrador de sistemas, esto implica estrategias de backup distintas, desde el uso de pg-dump con compresión en caliente hasta la replicación maestro-esclavo para garantizar la alta disponibilidad. Un ERP bien configurado debe tener una recuperación ante desastres que permita levantar una copia en 15 minutos. Implementar un ERP no es una instalación de software, es una reingeniería de procesos. El ciclo comienza con el Gap Analysis, donde identificamos qué procesos del negocio no cubre el estándar del ERP. En Open Source, tenemos dos caminos: adaptar el proceso de la empresa al estándar recomendado o desarrollar un módulo a medida. Este último debe seguir las guías de estilo del framework para no romper la compatibilidad con nuevas versiones. La fase de migración de datos es el cuello de botella técnico. Limpiar datos de sistemas antiguos es crucial para no heredar errores en el nuevo sistema. Una de las grandes preguntas es si hacerlo internamente o contratar un partner. El código abierto te da la libertad de elegir, pero no elimina la complejidad. Un partner aporta la experiencia de implementaciones previas y conoce los trucos de cada versión. Para empresas con un departamento de IT sólido, la formación técnica en el framework, Python, Java o PHP, permite internalizar el soporte de nivel 1 y 2, dejando para el partner con las consultorías de procesos complejos o desarrollos de núcleo. Este modelo híbrido es el que ofrece el mejor retorno de inversión ROI a largo plazo. El coste de un ERP open source no termina en la instalación. Existe el concepto de deuda técnica. Cada personalización que hacemos hoy
es una carga para la actualización de mañana. Un mantenimiento preventivo incluye el monitoreo de los logs del servidor para detectar cuellos de botella en consultas SQL, la limpieza de archivos temporales y la actualización de parches de seguridad del sistema operativo. Ignorar estas tareas puede llevar a un sistema lento o vulnerable. El ahorro en licencias debe reinvertirse en mantener el sistema actualizado, idealmente saltando de versión cada 2 años. Al calcular el TCO a 5 años, los ERP open source suelen ser entre un 40% y un 60% más económicos que sus equivalentes cerrados como SAP o Oracle NetSuite, mientras que en el software propietario el coste escala linealmente con cada nuevo usuario. En el open source, el coste es principalmente de infraestructura y soporte técnico, el cual es relativamente fijo. Esto permite que una empresa pase de 20 a 100 empleados sin que su factura de software se quintuplique, convirtiendo al ERP en un aliado del crecimiento en lugar de un lastre financiero. Llegamos al final. La elección técnica. Si tu prioridad es la rapidez de despliegue y una UX excelente, Odoo o Triton. Si buscas una solución empresarial completa, gratuita y basada en metadatos, ERP Next. Si eres un desarrollador que busca un framework para construir algo único, Apache OffBiz. Para proyectos de nicho con baja carga, Dolibar. Y para volúmenes industriales con transacciones masivas, Idenpierre o Metasfresh. La tecnología debe ser el medio, no el fin. El éxito reside en elegir la herramienta que tu equipo técnico pueda mantener y que tu negocio pueda escalar. El futuro de la gestión empresarial está en la apertura. Estamos viendo la llegada de la inteligencia artificial y el machine learning integrados directamente en estos ERP para predecir la demanda o automatizar la conciliación bancaria. Al ser open source, estas innovaciones llegan antes a través de la comunidad que de los comités de las grandes corporaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje técnico. Tienes el código, tienes la infraestructura y ahora tienes el conocimiento. La soberanía tecnológica de tu empresa empieza hoy.